Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y ya se conoce en este tema de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya se conoce que hay acuerdos dentro de lo que se puede denominar lo fundamental, acuerdo dentro de lo fundamental, la Comisión de la Verdad. Pues bien, para tocar este tema y otros más, nos acompañan aquí en la mesa de trabajo el ingeniero Antonio Galán Sarmiento, es constituyente, presidente del Consejo de Bogotá y también presidente de los consejos en Colombia. Y por supuesto el doctor Horacio Gómez Aristizábal. Doctor Antonio Galán, ¿habrá acuerdo de paz en estos 2 meses siguientes? Eso por un lado. Y por otro lado, pues una vez que se produzcan estos acuerdos de paz, hay una pregunta que todos los colombianos se formulan, y es, después de un acuerdo de paz, ¿habrá paz? Pues indudablemente que esa es la inquietud que tenemos todos los colombianos. Si el acuerdo de paz es un buen acuerdo, lo más probable es que sí logremos la paz. Si el acuerdo de paz se surte con el ánimo exclusivo de producir un resultado, un acuerdo para salvar la opinión pública en un momento dado, pues lo más probable es que no se llegue realmente a la paz. Un acuerdo de paz con impunidad, por ejemplo, total, es un acuerdo que no va a llegar a la paz. Colombia ha visto en sus últimos 12 conflictos cómo los victimarios de un conflicto fueron las víctimas del anterior. Y entonces, en esa reproducción de la violencia de la ley del talión, las víctimas de hoy, que no se sientan reparadas y que no existan unas condiciones dadas como para lograr una satisfacción a su dolor y a su tragedia, termina haciendo justicia por su propia mano. De ahí la importancia de que la justicia transicional se fundamente muy bien en este proceso de coyuntura que está viviendo el país para lograr una paz verdadera, estable. De lo contrario, nosotros pasaremos a una paz aparente que después se agudizará nuevamente y entraremos en un nuevo conflicto. Pero, y eso sí sería doloroso y lamentable porque Colombia sí está ya agotada de tanto conflicto. Le quiero hacer unas 2 preguntas de fondo. Primero, supongamos que haya hipotéticamente un acuerdo ahora o más tarde entre el gobierno y la FARC. Entre ese momento en que la FARC firma un acuerdo con el gobierno en La Habana, al momento en que se convierte en ley para que tenga fuerza coercitiva y sea de obligatorio cumplimiento de lo que se pacte y se le dé una seguridad jurídica a la FARC, se habla de que si en ese periodo, que va a ser de 1 o 2 años, para que a nivel de constituyente o a nivel de simple ley se reconfirme lo que era, entonces la FARC va a estar armada o desarmada en ese periodo. Entonces se habla de que van a ser políticos durante esos 2 años con las armas, es una pregunta. Segunda y última pregunta, se habla de que la FARC tiene en los paraísos fiscales 30.000 billones de pesos, es decir, una plata equivalente a la que tiene el Ministerio de Defensa como presupuesto para su funcionamiento, que es de los más grandes, si no más grande. Esa plata que tiene la FARC escondida en los paraísos fiscales va a ser destinada para reparar a las víctimas, ¿o qué va a pasar con ese dinero? Bueno, primero que todo, política con armas no es política. La política con armas en Colombia ha demostrado que no permite
una verdadera política para que los colombianos se sientan convocados a participar activamente. A mí me parece, por ejemplo, importante que las FARC den cuenta al país de ese proceso político del año 2002, cuando derrotados por Álvaro Uribe Vélez en las urnas, en el proceso electoral a la presidencia de la República. Quiero poner un poco de antecedente. Al momento en que se levanta la zona de despeje, las FARC se dedican a hacer campaña electoral, invitando a votar por cualquier otro candidato presidencial menos por Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez les ganó, al punto que El Tiempo tituló Uribe ganó en la Uribe, el santuario de las FARC. ¿Y eso a qué condujo? A que las FARC considerara que fueron los políticos de la región los que lograron el triunfo de Álvaro Uribe Vélez y declararon objetivos de guerra a los concejales, por ejemplo. En el año 2002 asesinaron 175 concejales, en el 2003 176, y eso obviamente no es política. Asesinaron a muchos concejales. Ahí hay una serie de víctimas que no he visto que estén discutiendo sobre qué va a pasar con esas víctimas, porque los concejales murieron y las familias no están unidas como para reclamar a la opinión pública sobre el tema de ese delito de lesa humanidad en el que la FARC participó. Entonces nosotros no podemos aceptar una política con armas. Cuando los contendores políticos están yendo a las urnas con un fusil, una ametralladora, eso no hay unas condiciones equiparables y por lo tanto no hay una igualdad en el proceso electoral. Ahora, el tema de reparación, es indudable que la FARC se ha dedicado al narcotráfico, lo ha reconocido. ¿Y son latifundistas? Son latifundistas, se han apropiado con el uso de la fuerza de hatos, de fincas, y es obvio que las FARC tienen que reparar a las víctimas. Ese proceso es el que está todo el país en expectativa, porque sería muy desconcertante que los colombianos terminemos con los impuestos reparando a las víctimas de las FARC. A propósito, mire, los factores generadores de violencia, voy a hablar de tres temas: la corrupción, la desigualdad social y la impunidad. Este triángulo es el que impide que en Colombia haya desarrollo, que en Colombia haya paz y que funcione como está concebido en la Constitución de 1991, de la cual usted fue gestor. Eso que suena tan coherente desde el punto de vista de un criterio de acción integral, como es el Estado Social de Derecho. Con este triángulo de la corrupción, la desigualdad social y la impunidad, tendremos, pase lo que pase, se firme un acuerdo de paz, con lo que yo denomino uno de los actores del conflicto, no en un todo, es una gran parte de los actores en conflicto. Y cuando haya desempleo, pobreza, pues ahí tendremos un caldo de cultivo. Bajo este aspecto, ¿sigue usted considerando que tal de partidos políticos? Colombia no tiene partidos políticos. Aquí hay maquinarias electorales, hay franquicias de avales. Nosotros en los últimos años vimos desfilar a mucho candidato de un partido a otro. Cambiaba de camiseta como los equipos, como los jugadores de fútbol o como los ciclistas de profesionales que hoy estaban en un equipo y mañana en el otro. Y eso se debe a que ideológicamente no hay una caracterización clara de los proyectos de sociedad que cada una de las fuerzas políticas le ofrecen al país. Muy bien, una pausa y ya regresamos con estos temas. Está bien. Doctor Antonio Galán, basado en lo que se ha dicho anteriormente,
podemos formular una pregunta en una forma concreta. ¿Funciona la política en Colombia? No, obviamente que no. En Colombia funcionan las maquinarias electorales, pero que tengamos un partido defendiendo un proyecto de sociedad no tenemos. Ninguno de los partidos políticos están defendiendo realmente un proyecto de sociedad, un modelo de sociedad. Ni siquiera la izquierda tiene un modelo de sociedad. La izquierda es un calidoscopio de fundamentalismos en la izquierda que entre ellos mismos les cuesta mucho trabajo unirse. Tienen muy buen discurso, tienen muy buena dialéctica, pero no logran construir un proyecto de sociedad, un proyecto de nación. Y así las cosas, pues la política en Colombia no funciona. Ha funcionado los procesos electorales y dentro de los procesos electorales pues han surgido primero el TLC en la política que en el mismo comercio internacional. Y a propósito de los TLC, como lo plantea un escritor, Pablo Parra San Cristóbal, pues él plantea que, y en eso van muy paralelos a su forma de concebir las cosas, los TLC. TLC, no confundir TLC, Tratado de Libre Comercio, no. El TLC en Colombia es un proceso involutivo. ¿Qué significa esto? Que el primer TLC, la teja, el ladrillo y el cemento, pasó a uno involutivo, o sea, de mal en peor, tamal, lechona y cerveza. Y hoy por hoy estamos llegando a otro TLC, que es todo lo compramos. Y ese todo lo compramos, pues eso ya es raya, es el abismo corruptor, el cual tenemos que aplicar el antídoto. Y eso lo encuentra uno con esto de los avales, ¿no? Ahorita quien no tenga 100 millones, 200 millones, no le dan un aval, increíble pero cierto. Pero detengámonos un poco en el tema de por qué todo ahora se compra. A todo se le puso precio, porque se le puso precio a los valores espirituales de la patria. La patria es un valor espiritual. El Estado tenía presencia en el territorio y esa presencia era un valor espiritual del Estado colombiano. Voy a mencionar el caso Telecom. Telecom une a los colombianos. Esa era la frase. Y la presencia del Estado en el territorio era Telecom. Allá no había alcalde, no había inspector de policía, pero había una cabina de Telecom y era la presencia del Estado. ¿Qué pasó cuando se decidió vender? Se le puso precio a un valor espiritual. La venta de Ecopetrol, la venta de empresas emblemáticas del Estado colombiano que son rentables, que fueron productivas, que han sido instrumento de desarrollo y presencia del Estado para atender poblaciones marginadas, para incluir a mucho colombiano que se sentía excluido. Pues ¿qué pasó? Se le puso precio a eso y cuando se le pone precio a un valor espiritual se le pone precio a todo y todo tiene precio. Y aquí eso es lo que vimos en los últimos años. Ese afán de venderlo todo hizo que antiguamente un contratista buscaba ver quién le ayudaba a un contrato. Ahora los contratistas contratan a los concejales que eligen. Ahora los contratistas... Son subalternos de ellos. Los políticos son subalternos de los contratistas que les financian sus campañas. Absolutamente cierto. Entonces todos los compramos y lo compran con anticipación. Los políticos se convirtieron en prepagos, muchos de ellos. Reciben el pago para reproducirse en el poder y lamentablemente no hay en ningún partido político una reunión a fondo de mucho tiempo analizando los problemas nacionales, haciendo una especie de gobierno en la sombra, construyendo las propuestas de sociedad. Eso no existe en Colombia. Y así las cosas, es muy difícil que existan partidos como alternativa de poder en este momento. Doctor Horacio, ante lo que hemos venido aquí esbozando, entonces, ¿cómo lograr, esa pregunta para los dos, cómo lograr una verdadera participación ciudadana que es la esencia de la democracia? Sí, la Constitución dice que pasamos de una democracia representativa a una supuesta democracia participativa, pero eso no funciona en la realidad porque, como lo dice el doctor Galán, que es un experimentado político y un buen analista, hay mucha corrupción, hay muchos intereses creados, hay unas situaciones por parte de los gobernantes
muy complejas, que son el interés de mantenerse en el poder y asegurar lo que llaman la gobernabilidad a base de lo que llaman auxilios disfrazados con otros nombres, que ahora llaman cupos indicados, ¿cómo se llama? Cupos indicativos. Cupos indicativos, que son los famosos auxilios parlamentarios. Se dice que esos auxilios que da el gobierno a los parlamentarios son para hacer obras, pero ¿por qué no se los dan a los partidos que son adversos al gobierno o que hacen oposición? ¿O hasta dónde esos dineros que supuestamente se entregan a los políticos son vigilados y son controlados de forma adecuada por el gobierno? Porque todos hemos visto de cómo esos departamentos donde más llegan este tipo de auxilios y las famosas regalías, lo que sucede es que hay más corrupción, más aferes y más atentados contra el erario público. Y esa corrupción es muy grave porque está en el gobierno, está en el Parlamento, está en el sector privado, porque hemos visto cómo que en el campo de la Bolsa de Bogotá se han presentado unas investigaciones escandalosas, lo que quiere decir que todo está putrefacto. Y cuando eso sucede, pues volvemos a lo mismo de ahora, ¿no? La corrupción. Yo creo que el principal cáncer del Estado colombiano es la corrupción. Mire, hace unos 3 lustros escribí un libro sobre guerra y paz, y por atentados terroristas el país perdía 7.777 millones de pesos diarios, pero por corrupción el país perdía 11.111 millones de pesos diarios. Le lleva ventaja la corrupción al terrorismo. La participación ciudadana, ¿a dónde debe conducir? Pues mire, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente, nuestra gran esperanza era la democracia participativa. Y lamentablemente el desarrollo de esa democracia participativa no se ha dado desde la perspectiva del Congreso. ¿Por qué no se da? ¿Por qué? Porque el Congreso no ha tenido la voluntad política para hacerlo, así de sencillo. ¿Pero en qué consistiría que operara? ¿Cuál es la diferencia entre una democracia representativa y una democracia participativa? Que se delega y la otra no se delega. La diferencia es el mandato. En la democracia representativa no hay mandato. El artículo 197 de la Constitución anterior decía: al elegido no se le impone mandato. O sea, el elegido hacía lo que quería con ese poder que se le entregaba. Pero en la Constitución del 91 establece que al elegido se le impone por mandato el programa de gobierno que inscribe al momento de inscribir la candidatura. Pues ese programa de gobierno es un programa de gobierno que nadie conoce durante la campaña. Y esa es una notaría. Y es fundamental, no, en la registraduría misma. Es con su candidatura, al momento de inscribirse, se inscribe el programa de gobierno, pero eso no se publica, no se difunde, no se defiende, no se sustenta. No se socializa. Ya regresamos, una pausa y ya regresamos. Cuando estalló el escándalo de la FIFA dijimos se cae el suizo Joseph Blatter, y se cayó. En el caso colombiano, quiero decirles que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, también se va a caer, y se va a caer por un dato pequeñito. Van a investigar la Federación de Fútbol Colombiano a partir de los años 80. Recuerden que llevó un presidente o 2 presidentes del fútbol colombiano que terminaron en la cárcel. Uno de apellido italiano, Bellini, creo, Juan José Bellini, sí, ya preciso. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder lo que tiene que pasar. Mire, hubo unos comentaristas deportivos que dijeron: van a desafiliar a Estados Unidos por meterse con la FIFA. Dijimos aquí: los imperios son imperios, de modo que ahí está la demostración. Quien desafilió a la FIFA fue Estados Unidos, pero quien seguirá teniendo el control histórico del fútbol será el Reino Unido, que es el único que puede decir que jamás será vencido. Todos los países del Commonwealth, además, ya tenían preparado a James Bond para mandárselo a Joseph Blatter, y él decidió irse por tomarla de Villadiego. Hizo bien, eso por un lado.
Por otro lado, en temas políticos, se habla de una alianza para la presidencia de la República, y lo publicaron ya los periódicos de los Santanderes, una alianza entre el hoy Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, como candidato a la presidencia, con la vicepresidencia de Álvaro Uribe también. Algunos sostienen que llegará al país Luis Alberto Moreno Mejía, a quien yo llamaba Morenito en épocas pasadas, y era un hombre que hacía caso en su momento. Ahora ya ha cogido otra dimensión. Y también se habla de la aparición de Sergio Fajardo como candidato a la presidencia de la República. Pues bien, Cátedra para la Paz, dos expertos aquí. Recordemos que la ley 115 de 1994 habla de que el fin de la educación es respeto a la vida, ¿de acuerdo? Paz, principios democráticos, convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad, equidad, tolerancia y libertad. Cátedra para la Paz, necesario, porque aquí se acabó la cívica, se acabó el ahorro. Llegaron dos asesores de la Cortina de Hierro en su momento y le dijeron a Belisario Betancur: acabe con la historia, la geografía, acabe con todo esto. Cátedra para la Paz, doctor Antonio Galán. Pues justamente la Cátedra para la Paz empieza con la historia. Perfecto. Y debe empezar con la historia. Nosotros tenemos que tomar conciencia del país, de su nación, de su historia, de sus orígenes, de las luchas que hemos tenido desde hace muchos años y que son luchas que no se han resuelto completamente. Me atrevería yo a afirmar que desde la revolución de los comuneros hay conflictos por resolver. Oiga, ¿ese Galán era familiar de ustedes? ¿Antonio José Galán? Pues nosotros somos José Antonio Galán. José Antonio Galán. Nosotros somos... usted es Antonio Galán, ¿no? Sí, yo soy Antonio Galán, pero nosotros nos consideramos herederos espirituales. Puede que no consanguíneos, pero sí espirituales. Para nosotros nos convoca el comunero, nos convoca su esfuerzo. Yo creo que fue el primero en democracia participativa que existió en Colombia. Ciertamente, y eso se consolidó en Mariquita, en el eje Mariquita, donde doctor Horacio, ya para despedirnos, usted ha sido un promotor de la Cátedra para la Paz y además tiene una enseña que dice: la Academia Colombiana en diálogo con el mundo para lograr la paz, en 30 segundos. Sí, lo que dice el doctor Galán es verdad. No se puede hablar de patriotismo y se puede hablar de convivencia si no se conocen los antecedentes históricos, por un argumento: nadie ama lo que no conoce. Si no se conoce la historia, ¿cómo se le va a amar? A mí me parece que hay que empezar por eso, por el sentido de pertenencia, por tener una conciencia de lo que es el país y asimismo procurar que haya una civilización y un progreso y una democracia que consiste en respetar lo diferente, respetar al que está en desacuerdo con uno, porque abrazar al que comparte las ideas y que está cercano a uno y que es familiar o que es empleado, eso no tiene ningún mérito. El mérito está en tener esa convivencia y ese espíritu de acogida para que está en desacuerdo con uno, para que así mismo la democracia sea una fuerza dinámica y una fuerza que convoque al progreso. Y otro que suena como candidato, ya comenzó el sonajero, los candidatos a la presidencia de la República, hasta para la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez, el superministro, quien ha renunciado precisamente para ser fiscal general de la Nación. Y otro precandidato, otro que suena es Jorge, el senador Jorge Enrique Robledo. Que Dios les bendiga.